Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos a este espacio informativo mirando a todas las últimas horas pendientes de los mensajes de Trump a Venezuela. Enseguida les contamos la alerta máxima con un avión cisterna de Estados Unidos que está sobrevolando, está dando vueltas por el mar Caribe. Enseguida les contamos esto, miramos también a los mensajes de Rusia y de Venezuela en un momento de presión máxima sobre Nicolás Maduro. Atentos a estas últimas horas, vamos a mirar a la situación en Europa con mensajes alarmistas desde Alemania, con un sabotaje en Polonia y también con un pueblo evacuado en Rumanía. Enseguida miramos estas cuestiones, también por supuesto ponemos el foco en E3 y ADRAS, pero antes vamos a mirar a las palabras de Donald Trump. El presidente de Estados Unidos decía que las conversaciones con Maduro podrían ser posibles, decía, ya veremos cómo resulta. Dijo que no había novedades sobre Venezuela, pero señaló que funcionarios venezolanos querrían hablar. Estas declaraciones se produjeron tras semanas de operaciones militares de Estados Unidos contra buques acusados de contrabando de estupefacientes. And we may be having some discussions with Maduro, and we'll see how that turns out. They would like to talk. You said Venezuela wants to talk. What does that mean? Venezuela would like to talk. What does it mean? You tell me. I don't know. You want to talk to them? I talk to anybody. I talk to you, right? I talk to anybody. We'll see what happens. Precisamente les contamos que Washington está dispuesta a desplegar fuerzas terrestres en Venezuela si la situación lo requiere, es lo que declara el secretario del Ejército de Estados Unidos, Daniel Driscoll, cuando le preguntaron sobre la posible amenaza que representa el ejército venezolano y el nivel de preparación de las fuerzas estadounidenses. Decía que el presidente y el secretario de Guerra han dedicado mucho tiempo a demostrar qué es lo mejor que pueden hacer por el pueblo estadounidense, destacando que desde la perspectiva del ejército hay mucho entrenamiento en esa parte del mundo. Como ejemplo destacó la reactivación de los ejercicios militares del ejército en la jungla panameña. Decía, estaríamos preparados para actuar en lo que el presidente y el secretario de Guerra necesitarán. No obstante, al preguntarle sobre si se habían emitido órdenes de despliegue más allá de los ejercicios militares, eludió una respuesta directa diciendo que no hablan de ese tipo de cosas, aunque recalcó que estarían preparados si se solicitara. Y en este contexto les contamos que un avión cisterna KC-135R Stratotanker de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos con base en la base aérea MacDill de Florida se encuentra actualmente en órbita sobre el sur del Caribe, a unos 80 kilómetros de la costa de Venezuela. Un avión cisterna KC-135R Stratotanker de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos está actualmente sobrevolando el sur del Caribe, a unas 50 millas de la costa de Venezuela. Todavía no hay confirmación sobre qué tipo de aeronaves apoya. Hay varias teorías. Podrían ser bombarderos, sistemas ISR o cazas que operan tras los transpondedores apagados. En cualquier caso, que un petrolero permanezca solo tan cerca de Venezuela rara vez es algo rutinario. En este contexto miramos también al gobierno de Donald Trump, que considera un escenario en el que Nicolás Maduro renuncie voluntariamente y se exilie en Rusia. Funcionarios de la Casa Blanca han informado a políticos que Turquía y Cuba se consideran como alternativas. Al mismo tiempo, parte del equipo de Trump insiste en que no se debe permitir que Maduro salga del país, sino que por el contrario debe ser arrestado y juzgado en Estados Unidos. Según The Atlantic, Maduro está dispuesto a discutir su renuncia si Washington le concede amnistía tanto a él como a sus aliados. Retira la recompensa por su captura y garantiza un exilio seguro y confortable. Trump ha dicho públicamente que está dispuesto a reunirse con Nicolás Maduro, aunque no ha dicho ni la fecha ni tampoco el formato de dicha reunión. Precisamente mirando a Maduro, les contamos que Venezuela y Rusia desarrollan de manera conjunta un seminario en línea sobre la desinformación y las noticias falsas en un contexto marcado por las agresiones militares de Estados Unidos en el Caribe. El seminario, titulado Herramientas para la verificación de fake news y desmontaje de narrativas falsas, estuvo dirigido por el vicepresidente sectorial de Comunicación, Cultura y Turismo, Freddy Núñez. Ha contado con participación de la organización rusa Global Fact Checking Network. Durante su intervención, el también ministro de Comunicación e Información ha afirmado que tanto venezolanos como rusos están en el medio de una guerra de alta densidad que tiene como componente central la guerra comunicacional, es lo que recoge una nota de esa cartera.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha dicho que su departamento tiene la intención de designar al Cártel de los Soles, que según él está liderado por el presidente venezolano Nicolás Maduro, como organización terrorista extranjera. Decía que con sede en Venezuela, el Cártel de los Soles está encabezado por Nicolás Maduro y otros altos cargos del régimen ilegítimo, quienes han corrompido las Fuerzas Armadas, los servicios de inteligencia, el poder legislativo y el poder judicial venezolanos. Es lo que decía Rubio en un comunicado. La designación del grupo como organización terrorista extranjera entrará en vigor el 24 de noviembre. Decía que ni Maduro ni sus compinches representan al gobierno legítimo de Venezuela, señalando al Cártel de los Soles, al Tren del Agua y al Cártel de Sinaloa como responsables de la violencia terrorista en todo su hemisferio, así como del tráfico de drogas hacia Estados Unidos y Europa. Por su parte, el presidente ecuatoriano Daniel Noboa dijo que acogía con satisfacción los resultados del referéndum de este domingo, que rechazó una propuesta para permitir que países extranjeros gestionaran bases militares en Ecuador, lo que se produjo tras conversaciones sobre la posibilidad de que el país sudamericano albergara tropas estadounidenses como parte de una cooperación en materia de seguridad para luchar contra el narcotráfico. La votación supone un duro golpe para Noboa, que se ha alineado con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Ha defendido la necesidad de cooperación internacional en materia de seguridad para abordar problemas como la migración ilegal y el narcotráfico, respaldando la posible presencia de tropas estadounidenses. Además, se produce en un momento en que Estados Unidos ha intensificado su despliegue militar en la región y ha intentado reactivar antiguas bases en Latinoamérica. El domingo, cerca del 60% de los ecuatorianos votó no a la propuesta de permitir bases militares extranjeras en un referéndum que también proponía reformas constitucionales. Dice que la cooperación internacional es la única forma de desmantelar estos grupos, que son redes criminales transnacionales. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pedía a los republicanos de la Cámara de Representantes que votaran a favor de la publicación de los archivos de Jeffrey Epstein. Decía que no hay nada que ocultar. Decía Trump, es hora de dejar atrás este engaño demócrata perpetrado por lunáticos de la izquierda radical para desviar la atención del gran éxito del Partido Republicano, incluida la reciente victoria sobre el cierre demócrata. Es lo que escribía Trump en Truth Social. Decía que algunos miembros del Partido Republicano están siendo utilizados y no podemos permitir que eso suceda. Decía, comencemos a hablar de los logros sin precedentes del Partido Republicano y no caigamos en la trampa de Epstein, que en realidad es una maldición para los demócratas y no para nosotros. También les contamos que el club privado de Donald Trump, Mar-a-Lago, fue mencionado en relatos relacionados con la red de Jeffrey Epstein, según el testimonio de Virginia Giuffre. Por entonces tenía 16 años y declaró que fue reclutada mientras trabajaba en Mar-a-Lago, después de que Ghislaine Maxwell le ofreciera ser la masajista itinerante de Epstein. Es lo que informa en las últimas horas Newsweek. Posteriormente alegaban que Epstein y Maxwell la prepararon para ofrecer servicios a hombres adinerados. Giuffre acusaba a Epstein y a Maxwell de obligarla a tener relaciones con el príncipe Andrés, quien ha negado las acusaciones, pero se retiró de sus funciones reales en 2019, después de que saliera a la luz una fotografía en la que aparecía con el brazo cerca de su cintura. Giuffre se suicidó a principios de este año. En una declaración jurada en 2016 afirmó no creer que Trump hubiera participado en ningún acoso de este tipo en la casa de Epstein, ni que tampoco los hubiera presenciado, señalando que solo había oído que la había visitado, pero que nunca la había visto personalmente. Además, entre 1993 y 1997, el nombre de Donald Trump apareció 7 veces en los registros de vuelo de Jeffrey Epstein. Es lo que apuntan los registros que se presentaron como prueba en el juicio de Ghislaine Maxwell. Los documentos muestran que Trump voló en los aviones privados de Epstein 4 veces en 1993, una vez en 1994, otra vez en 1995 y una vez más en 1997. Los viajes fueron principalmente entre Palm Beach y Nueva York, con escala en Washington, D.C. Trump ha reconocido haber viajado en el avión de Epstein, pero ha sostenido que nunca visitó la isla privada del financiero, ni tampoco incurrió en ninguna conducta inapropiada. Su nombre y número de teléfono también figuran en la llamada libreta negra de Epstein, que contenía una lista de numerosos contactos ricos e influyentes. Además, les contamos que, según informa USA Today, un agente de policía permanece en estado crítico tras un grave accidente ocurrido durante una caravana en Maryville. El hecho ocurrió a las 6:11 cuando una motocicleta chocó con una camioneta de la patrulla de carreteras
de Tennessee. El choque tuvo lugar a unas 17 millas del centro de Knoxville, es lo que informan autoridades locales. El agente herido fue identificado como Justin Brown, oficial de entrenamiento de campo de la policía de Maryville. Brown brindaba escolta de protección para la caravana del vicepresidente J.D. Vance. La motocicleta que conducía fue impactada durante este operativo oficial. Varios ciudadanos acudieron de inmediato para auxiliar a la gente en el lugar. Las autoridades han señalado que estas personas desempeñaron un papel clave para salvar su vida. Además, miramos también al Departamento de Defensa de Estados Unidos, que ha decidido retirar a cientos de soldados de la Guardia Nacional de Chicago y de Portland. Es lo que informa este domingo The New York Times, citando a funcionarios estadounidenses. Según el informe, el Pentágono está enviando de regreso a sus estados de origen a unos 200 efectivos de la Guardia Nacional de California procedentes de Portland y otros 200 de la Guardia Nacional de Texas procedentes de Chicago, después de que el presidente de Estados Unidos los desplegara en esas ciudades a principios de octubre. Debido a obstáculos legales, los efectivos nunca llegaron a patrullar las calles para apoyar a las fuerzas del orden federales. El informe también señala que aproximadamente 300 efectivos de la Guardia Nacional de Illinois permanecerán activados en el área de Chicago, mientras que cerca de 200 efectivos de la Guardia Nacional de Oregón van a permanecer en el área de Portland. Miramos también a Rusia, y es que el presidente de Estados Unidos ha dicho que los republicanos están redactando una legislación que impondría sanciones a los países que hacen negocios con Rusia, algo que según él le parecería bien. Decía Trump que lo están haciendo y que le parece bien. Dice que los republicanos están presentando una legislación que impone sanciones muy duras a cualquier país que haga negocios con Rusia. Señalaba que Irán también podría estar incluido, así que decía cualquier país que haga negocios con Rusia será objeto de sanciones muy severas y puede que añadamos también a Irán. Well, I hear they're doing that, and that's okay with me. They're passing legislation, or the Republicans are putting in legislation that very tough. It's sanctioning, etc., on any country doing business with Russia. They may add Iran to that, as you know. I suggested it. So any country that does business with Russia will be very severely sanctioned. We may add Iran to the formula, yeah. Por su parte, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ha comentado este lunes las recientes declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que dijo que apoyaría un proyecto de ley que prevé imponer sanciones severas a cualquier país que mantenga negocios con Rusia. Decía Peskov, miremos los detalles de esta posible legislación. Por supuesto, tendríamos una actitud sumamente negativa a este respecto. Trump, como han podido escuchar, declaraba que le parece bien que el Congreso apruebe una ley que presione a Rusia. Dice que los republicanos están impulsando una legislación que impone sanciones muy severas a cualquier país que haga negocios con Rusia, añadiendo que también podrían apuntar a Irán a esta lista. Precisamente seguimos mirando al secretario de prensa del Kremlin, Dmitry Peskov, declaraba este lunes que el presidente ruso Vladimir Putin y su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, se van a reunir tan pronto como se cumplan las condiciones para dicha reunión. Peskov declaraba que una reunión entre ambos líderes requiere una preparación meticulosa y que cuando se completen estos preparativos y se den las condiciones, esperan que se celebre. Dice que Rusia está interesada en que esta reunión tenga lugar cuanto antes. Сейчас вряд ли можно прогнозировать, когда эти условия наступят, хотя, конечно, мы все заинтересованы в том, чтобы эти условия наступили скорее раньше, чем позже. Но и, как вы знаете, из Вашингтона звучали заявления, и из Москвы неоднократно звучали заявления, подтверждающие наше понимание, что любой саммит должен быть результативным. А результативность саммита является предметом скрупулезной глубокой подготовки. Поэтому вот как только эта подготовка будет выполнена и будут созданы условия для проведения саммита, надеемся, он состоится. Decía todo esto después de que el secretario enfatizara que Moscú se opondría firmemente a la aprobación de un proyecto de ley que pusiera sanciones a los socios comerciales de Rusia. Sus declaraciones se producen después de que Trump dijera que no tendría inconveniente con un proyecto de ley respaldado por los republicanos que sancionaría a todos los países que mantienen relaciones comerciales con Rusia.
Mientras tanto, bombarderos pesados estadounidenses B-52 llevan varios días sobrevolando Schleswig-Holstein y Mecklemburgo-Pomerania Occidental. Estas aeronaves estratégicas suelen patrullar el Pacífico o realizar entrenamientos sobre el desierto de Nevada, pero ahora sobrevuelan Rügen, Rostock y toda la costa báltica. La misión del Grupo de Tarea de Bombarderos en Europa se lanzó desde la base aérea de Morón, en España, con los objetivos oficiales de entrenamiento con aliados y de fortalecer la coordinación en la región. Una de las rutas llegaba casi hasta la frontera entre Finlandia y Rusia con reabastecimiento en vuelo. Moscú ha respondido enviando sus buques de guerra a la isla alemana de Fehmarn, la fragata Nostrasimi y el buque de desembarco Alexander Savarin. En este contexto miramos también a la reunión entre Zelensky y Macron. El presidente de Ucrania habla de estos casos de megacorrupción en su país. Dice que las medidas están siendo insuficientes. Стосується, чи достатньо, ні, недостатньо. Будемо продовжувати відповідні дії. Дякую. Ukraine will receive 100 Rafale fighter jets, as well as French radars, anti-air defense systems. These are technical details, but they are very important for us. Every battery means that many lives are saved. Atentos a esta reunión entre Zelensky y Macron, mirando los mensajes de Europa que hablan de una guerra el próximo verano. Dice que este ha sido el último verano con paz en Europa. Vamos a hacer una pausa, 2 minutos, enseguida se lo contamos en Negocios Televisión. Ya estamos de vuelta en Negocios Televisión, seguimos atentos a las últimas horas con el foco puesto en la guerra en Ucrania. Vamos con mensajes por parte de Viktor Orbán. El primer ministro de Hungría está haciendo declaraciones en estos últimos minutos, en concreto un mensaje en sus redes sociales donde manda un mensaje a Europa. El primer ministro ha comparado este lunes el continuo apoyo financiero de la Unión Europea a Ucrania con ayudar a un alcohólico enviándole otra caja de vodka. Decía literalmente: hoy recibí una carta de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. En ella afirma que el déficit de financiación de Ucrania es considerable y pide a los Estados miembros que envíen más dinero. Es asombroso, es lo que escribe Orbán en un mensaje en X. Declaró que una mafia de la guerra está desviando dinero de los contribuyentes europeos, posiblemente en referencia a los recientes casos de corrupción que involucran a altos funcionarios del gobierno en Ucrania. Dice Orbán que en lugar de exigir una supervisión real o suspender los pagos, la presidenta de la Comisión Europea sugiere que enviemos aún más. Orbán concluye repitiendo que Hungría no ha perdido el sentido común. Pendientes de este duro mensaje de Orbán contra Europa, nosotros vamos a volver a mirar a Donald Trump. El presidente de Estados Unidos reabría este lunes el debate global sobre la carrera armamentística, reconociendo que Estados Unidos podría realizar una prueba nuclear muy pronto, al tiempo que llamaba a China y a Rusia a sentarse en una cumbre trilateral para reducir el arsenal de las grandes potencias. On nuclear testing, sir, are you receiving any meetings about We're going to have concerns nuclear about testing because other people test. We have other countries that test. We have more nuclear weapons than any other country. I'm the one that renovated them and built some, and I hated to do it, but I had no choice because they have it. We have more. Russia's second, and China is a distant third. But within 4 or 5 years, they're going to be up with us. What I would like to do is I would like to go denuclearization. In other words, where we have a meeting primarily of the top 3 to cut back on nuclear weapons. That would be a great thing. How soon could the test take place, though? Pretty soon. Pretty soon. Volvemos a mirar a la OTAN. Les contamos que Rumanía evacúa a sus residentes después de que un presunto ataque con drones rusos alcanzara un buque cisterna turco de GLP en el puerto ucraniano de Izmail, lo que generó el peligro de una gran explosión. Según la publicación marítima turca Deniz Haber, el buque afectado se llama Orinda. Los 16 tripulantes evacuaron el barco y se encuentran a salvo, según el informe. Autoridades rumanas han informado que 15 personas de la localidad de Plauru fueron evacuadas este lunes después de que el barco turco cargado de GLP se incendiara en el Danubio. Según Agerpress, la inspección rumana de situaciones de emergencia informó que
debido a la proximidad del barco a Rumanía y al tipo de carga que transportaba, se decidió evacuar a los residentes. Se informa que los residentes se encuentran a salvo en el cercano pueblo de Teatalchoy. Imágenes difundidas en las redes sociales han mostrado llamas y humo elevándose hacia el cielo desde el buque que transportaba hasta 4.000 toneladas de GLP, según los informes. También miramos a Polonia, y es que su gobierno ha apuntado este lunes a su vecino oriental como posible responsable del sabotaje ferroviario de este fin de semana. Asegura que la opción de que se haya producido por orden de servicios secretos extranjeros es muy alta. En una rueda de prensa en Varsovia, el ministro polaco de Servicios Especiales ha relacionado los incidentes con ataques dirigidos a los países que apoyan a Ucrania frente a la agresión de Rusia. El ministro ha explicado que Polonia se enfrenta a actos de sabotaje ejecutados por encargo de servicios extranjeros desde enero de 2024. Ha recordado que hasta ahora se ha detenido a 55 personas por planear o ejecutar sabotajes, al menos algunos de ellos siguiendo instrucciones de Moscú. En las últimas horas, autoridades polacas han confirmado la detonación de un artefacto explosivo activado por cable que dañó las vías de la ruta Varsovia-Lublin, cerca de la localidad de Mika, a altas horas de la noche del sábado. El domingo por la mañana se detectó un socavón que había desviado los raíles en otro punto de ese tendido, a lo que se ha unido el hallazgo de varios desperfectos que afectaron al sistema de alimentación eléctrica en un tramo de 60 metros, donde también se han encontrado herramientas supuestamente utilizadas para perpetrar los sabotajes. También miramos a los mensajes por parte de Alemania. El ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, afirmaba que el verano pasado podría haber sido el último de paz para Europa. Decía, siempre dimos por sentado que un ataque ruso contra la OTAN podría ocurrir en 2029, pero ahora escuchamos evaluaciones que apuntan a una posible escalada en 2028 e incluso algunos historiadores piensan que ya hemos vivido el último verano de paz. Pistorius argumenta que los ejércitos de la OTAN necesitan urgentemente modernización y rearme. Alemania se prepara ya para ello. The urgency of the first question comes from the public statements of our intelligence services, including from Germany, Denmark, Finland, the Netherlands, and from our region, that Putin can be ready to test Article 5 during the next 2 or 4 years before 2030. We can just guess that in such a case, Baltic states will be one of the preferable targets of the new Kremlin aggression. It will be an aggression also against all of NATO and against all of Europe. En este sentido, les contamos que recientes afirmaciones del ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, de que un conflicto armado entre la OTAN y Rusia podría comenzar antes de 2029 han sido contestadas por parte del Kremlin. Las tacha de una retórica militarista y proguerra que se escucha cada vez más desde las capitales europeas. En declaraciones a la prensa, el vocero presidencial reiteró que Rusia no tiene planes de atacar a ningún país de la OTAN, al tiempo que se compromete a tomar medidas para proteger sus intereses nacionales. Dice que esta retórica militarista y proguerra se escucha cada vez más desde las capitales europeas. Dice que en Rusia no hay partidarios de la confrontación con la OTAN, pero que están obligados y que deben tomar medidas para proteger sus intereses legítimos. Dice que esto se debe a que en los países de la OTAN se ha intensificado la retórica militarista. Tales declaraciones reflejan la situación de la mejor manera. Mientras tanto, la Unión Europea lanza el escudo europeo de la democracia para regular la libertad de expresión y combatir la desinformación. Ursula von der Leyen afirma que esta iniciativa protege la democracia y la sociedad civil, pero sus críticos argumentan que limita la libertad bajo el pretexto de luchar contra la llamada desinformación. El escudo promueve un centro de monitoreo para abordar el contenido falso y la desinformación. Además, una red de verificadores de datos financiada por la Unión Europea se encargará de verificar la información. Los críticos sugieren que este sistema sofocará la disidencia y solo perpetuará la narrativa de la Unión Europea. La iniciativa supone una preocupante tendencia hacia el autoritarismo dentro de la Unión Europea, planteando interrogantes sobre quién determina la verdad en medio de una creciente propaganda. Mientras tanto, miramos a la NASA. El cometa TRES y Atlas acaba de hacer algo impensable. Algo extraño está ocurriendo allá afuera y esta imagen está dejando a todos helados. Las nuevas fotos de TRES y Atlas muestran chorros nítidos que surcan el espacio como si siguiera
un plan y no como si se tratara de una emisión aleatoria de gases o de restos giratorios. Estos haces se mantienen perfectamente alineados, casi como si el objeto apuntara con precisión sin borrosidad, solo corrientes de luz precisas y enfocadas que apuntan en direcciones inexplicables. Incluso la anticola, la que apunta directamente hacia el Sol, parece inquietantemente intencional, como una señal que se desvía a propósito. También hay dudas sobre el chorro principal, que se extiende como un foco cósmico, demasiado limpio, demasiado controlado y demasiado deliberado. Las últimas horas sobre este 3 y Atlas están inquietando a la comunidad internacional, pero esta es diferente. Hay algo en esta imagen que se siente extraño, no en el mal sentido, sino algo que hace mirar más de una vez estas imágenes. Hablan de algo raro que estaría pasando y que no simplemente vaga por el espacio. Esos chorros se ven demasiado estables y demasiado nítidos, casi como si estuvieran sujetos a propósito. La pregunta es clara, es inquietante. ¿Qué es exactamente eso que estamos viendo ahí fuera? Mientras tanto, miramos también al secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, decía que la administración Trump espera finalizar su acuerdo comercial con China antes del Día de Acción de Gracias, que este año cae el 27 de noviembre. Decía que la información del Wall Street Journal no es muy precisa y que ni siquiera han finalizado el acuerdo que esperan tener listo para el Día de Acción de Gracias. Confía en que, tras la reunión con Corea del Sur, entre ambos líderes, el presidente Trump y Xi Jinping, China va a cumplir con sus acuerdos. Es lo que apuntaba el propio Bessent, señalando que Washington cuenta con muchas herramientas en caso de que Pekín no cumpla con los acuerdos. El secretario también afirmó que espera que la Corte Suprema de Estados Unidos emita un fallo favorable en el caso arancelario, dado que es una de las políticas emblemáticas de Donald Trump, con la cual la Corte Suprema no interfiere. Estados Unidos, que ha suspendido las negociaciones para un acuerdo comercial con Tailandia en vista de las tensiones en la frontera con Camboya, después de que Bangkok suspendiera esta semana el acuerdo de paz firmado en octubre con la mediación de Washington, es lo que informa la Cancillería tailandesa. En un comunicado, Bangkok ha informado de que ha recibido una carta de la administración Trump en la que anuncia su decisión de suspender temporalmente las negociaciones, las cuales podrían reanudarse una vez que Tailandia reafirmara su compromiso de implementar el acuerdo que ha sido auspiciado por el mandatario de Estados Unidos. Washington ha dicho en su misiva que espera que Tailandia y Camboya puedan alcanzar una solución a este asunto lo antes posible, 3 días después de que los ejércitos de ambos países se acusaran mutuamente de intercambiar disparos en la frontera común, lo que se saldó con un fallecido y 3 heridos del lado camboyano. Mientras tanto, el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, declaraba que el comercio de Washington con la Unión Europea sigue siendo un punto álgido, alegando que el bloque tarda en eliminar sus aranceles comerciales sobre los productos de Estados Unidos, de conformidad con el acuerdo comercial firmado en julio. Decía que el comercio siempre ha sido un punto conflictivo y que la Unión Europea tiene muchas regulaciones y barreras no arancelarias que bloquean sus exportaciones y reducen su acceso efectivo al mercado allí, mientras que históricamente, decía, nosotros hemos tenido un acceso muy amplio para ellos. Es bastante desequilibrado. El representante comercial tiene previsto viajar a Europa entre el 19 y el 22 de noviembre para reunirse con el comisario europeo de comercio, Maroš Šefčovič. Mientras tanto, el secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, se va a reunir con Šefčovič y otros ministros de comercio de la Unión Europea en Bruselas el próximo 24 de noviembre. Seguimos mirando a Estados Unidos. El líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, comentaba sobre los recientes acontecimientos políticos, incluida la decisión de excluir algunos productos agrícolas de los aranceles, afirmando que Donald Trump admitió que sus aranceles estaban provocando un aumento en los precios de los alimentos. Schumer también señaló que Trump fue mencionado varias veces en los correos electrónicos de Epstein y que rompió su relación con Marjorie Taylor Greene. Agregó que esto solo va a empeorar. Donald Trump empleaba una propuesta para enviar fondos federales para la salud directamente a los ciudadanos, diciendo que este enfoque permitiría a las personas comprar su propio seguro y negociar los precios. Argumentó que las aseguradoras se han beneficiado enormemente y sugería que este dinero debe devolverse al público. The problem with the Democrats, they lie. They do it so well. They talk about affordability, but I'm the one that's getting the prices down. As an example, they had the highest inflation in the history of our country. I have it down now to a normal level, and it's going down further. Thank you very much, everybody.
Un Donald Trump que presionaba también a las autoridades de Indiana para que modifiquen el mapa de distritos electorales del estado para favorecer una mayoría republicana en las elecciones a la Cámara de Representantes del próximo año. Esas presiones se producen después de que los dos estados más poblados del país, California y Texas, gobernado por demócratas y republicanos respectivamente, impulsaran redistribuciones de distritos para apuntalar victorias electorales. Trump dijo en un mensaje en Truth Social que está muy decepcionado porque el presidente del Senado de Indiana, el republicano Roderick Bray, anunció este viernes que la Cámara Estatal no va a celebrar una sesión extraordinaria en diciembre para abordar la redistribución de distritos que pide la Casa Blanca. Dice que cualquier republicano que vote en contra de esta importante redistribución de distritos, que podría tener un impacto en Estados Unidos, debería enfrentarse a primarias. Indiana es un estado con gente fuerte, inteligente y patriota. Decía, quieren que nuestro país triunfe y que Estados Unidos vuelva a ser grande. También pendientes de Israel, donde las fuerzas de defensa israelíes revelaron que sus soldados dispararon contra 2 sospechosos en la zona de Hamis, en el sur del Líbano, para dispersarlos, pero que no hubo tiroteos selectivos contra los soldados de la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano. Tras una investigación se determinó que los sospechosos eran soldados de la ONU que patrullaban la zona y fueron clasificados como sospechosos debido a malas condiciones climáticas. El incidente está siendo investigado, según informaba el ejército israelí en Telegram. La UNIFIL informó que las fuerzas israelíes dispararon contra sus cascos azules desde un tanque Merkava. Acusó a las FDI de violar la resolución 1701 del Consejo de Seguridad. Pendientes de la última hora en Oriente Medio, con el foco puesto en Venezuela, en esta máxima presión sobre Maduro, esta cuenta atrás hasta el próximo 24 de noviembre. Vamos a hacer una pausa, 2 minutos, y enseguida los expertos, el análisis, Negocios Televisión.